nombre es Paola Rubí Jiménez de la Cruz de la Universidad Tec Milenio. Esta es mi comprobación de lectura 5 de la materia Arte y Cultura. Estaré tocando los dos primeros temas del módulo 3, que es el 11 y el tema 11 por tema etapa virreinal. España tuvo un virreinato llamado Nueva España entre los años 1535 y 1821, que incluía el territorio de lo que es hoy actualmente Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, entre otras más. Manifestaciones fueron rígidas por los órdenes religiosos de la Iglesia Católica, basados en la Contrarreforma, que fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos. De esta manera, la Iglesia y la corona española fueron las principales mecenas para el nuevo arte novohispano. En la tipología estaba casa-habitación, que extendió el dominio novohispano en las tierras conquistadas. Estos se clasificaron en haciendas, casonas separadas de la ciudad para producción y eran abastecidas de agua por acueductos, haciendas de campo, agrícolas y ganaderas. Casas nobiliarias con oficinas y patios, viviendas altas con balcones y puertas a la calle, y vecindades, varios patios colocados al centro de la propiedad. Ahora, en el ámbito de la escultura, dada la conquista de América, fue necesaria la producción de imágenes religiosas para las nuevas iglesias, conventos y procesiones que se estaban llevando a cabo. Los franciscanos comenzaron con escuelas de arte y oficios donde se enseñaban a los indígenas las técnicas de la escultura, tomando como ejemplo figuras medievales y renacentistas que habían traído de España. Poco a poco fueron llegando escultores de España para enseñar los lineamientos europeos. Ahora un tema que realmente me interesa, el área de la pintura. Estaba la pintura mural, que comenzó a tener gran apogeo. Es importante saber que las manifestaciones artísticas ya existían entre los indígenas antes de la llegada de los españoles, pero tuvieron que aprender los temas religiosos para plasmarlos y ser aceptados en los programas españoles. Los temas principales eran la vida y pasión de Cristo, que cubrían estrechos muros de claustros, casonas e iglesias. Otra forma en que se plasmó la pintura fue en el papel para documentos jurídicos, históricos y científicos. También se pintó sobre la piel de venado y sobre tablas, todas ellas monocromáticas, es decir, de un solo color, más el color de fondo. También estaba el esgrafiado, que es una técnica decorativa empleada para recubrir exteriores con formas repetitivas sobre el muro. Se hacían incisiones en la pared dándole formas de figuras. Hay que tener en claro que en esta época habían 4 categorías de pintores, que estaban los imaginarios, doradores, fresquistas, y bueno, ahora vamos con la etapa del barroco. Este arte corresponde a la época del desarrollo del nacionalismo moderno en muchos países, los cuales utilizaban una forma de gobierno denominado absolutismo. Se trata de un sistema político en el que el poder residía en una única persona que no rendía cuentas a un parlamento o a la sociedad en general. Ahora bien, que puedas entender la forma en que se produjo el absolutismo, se debe retomar el importante movimiento de Martín Lutero llamado Reforma Protestante o Iglesia Luterana, iniciada en 1516 con una protesta radical hacia la Iglesia Católica, sobre todo por el abuso de las indulgencias. Ahora, la Iglesia Católica comenzó a perder poder en Europa del Norte, especialmente en Alemania, dejando de ser una religión oficial. En 1543, la Iglesia Católica crea un movimiento llamado Contrarreforma a través del Concilio de Trento, el cual reacciona en contra de la Iglesia Protestante Luterana. Esta Contrarreforma usó 2 medidas para luchar: la Santa Inquisición, que perseguía a los herejes y los mataba, y por otro lado la censura de libros prohibidos. El arte barroco es el movimiento de la forma y la libre expresión. Contrario a lo clásico por tener falta de orden, este movimiento surgió en Italia y posteriormente se difundió por toda Europa, caracterizándose por su gran desarrollo técnico y complejidad en sus obras. Recuerda que el Renacimiento, el hombre era el centro del universo y del mundo. Sin embargo, esta idea cambia a través de la Iglesia y Roma.
se convierte nuevamente en la cabeza única del cristianismo, creando y reforzando en el hombre un sentimiento de inferioridad, desprotegido y temeroso. Sobre todo ante la muerte, la cual es utilizada con un tema favorito para la iconografía. En la arquitectura hay una exuberante decoración interior y exterior, predominan las líneas curvas y retorcidas, sustituyen los espacios cerrados por abiertos y las paredes son adornadas con espejos, agujeros, entre otros. Los jardines son usados como medio de decoración arquitectónico. Hay pasillos verdes y flores que forman figuras. La pintura barroca en Italia y Francia rompe con el arquetipo y la belleza renacentista, volviendo al naturalismo. Dentro de los temas que se pintaban se encontraba el pueblo, sus actividades cotidianas, fiestas, paisajes, bodegones. A su vez se ponía de moda los temas cruentos, es decir, el martirio de los santos. No olvides que la Iglesia Católica es el tema central. La pintura barroca en España. Dentro de este margen en España aparece un movimiento llamado tenebrismo, con el propósito de estimular al pueblo a soportar la crisis. Por tal motivo se pintaban aldeanos aguantando miseria y calamidades con el fin de dar el ejemplo a las masas populares. Su principal exponente fue José de Ribera. En España, el barroco se establece en Madrid y Sevilla, con la diferencia que esta pintura no goza de interpretación teatral como la flamenca o manierista. Se trata de composiciones sencillas donde las escenas tienen naturalidad, pero se aleja del movimiento real. Predomina la intimidad y humanidad teatral con temas religiosos muy alejados de la sensualidad. Ahora vamos con el último punto de este tema, el neoclásico. El estilo restrictivo, clasista y burgués, junto con sus máximos exponentes, fueron el estandarte de la Revolución Francesa y la Ilustración durante el reinado de Napoleón. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en el año 1738, se descubrieron las ruinas de Herculano y Pompeya en Italia, ciudades que habían quedado enterradas por la lava y cenidas gracias a la violenta erupción de Vesubio en el año 79 después de Cristo. La esencia de la arquitectura griega o romana, basada en medios métricas que luego adoptaron los franceses para construir monumentos majestuosos. La arquitectura neoclásica responde a dos necesidades heredadas por la revolución: la revaloración de la historia y la ruptura de tradicionalismo como resultado del régimen antiguo. Se eliminan los rebuscados del barroco y se retoma el arte antiguo como modelo de belleza. Las columnas sustituyen a los arcos y se retoma la importancia de los barandales. Se describen 3 columnas en la construcción de los templos: corintia, jónica y dórica. La pintura alcanzó su mayor desarrollo en Francia, destacando por la perfección del dibujo frente al color, algo muy similar a los griegos, sobre todo en la composición. Toma gran importancia la vuelta al clasicismo, que une los fenómenos de la Ilustración, debiendo satisfacer a una sociedad renovada y revolucionaria, cumpliendo con el fiel reflejo de la nueva ideología ilustrada. Siglo de las luces y la razón que les hizo posible entender los fenómenos naturales, el liberalismo económico, la libertad de culto y el pensamiento. Retomando las raíces del Renacimiento, ese nuevo pensamiento influyó en las independencias de los Estados Unidos y la Revolución Francesa para combatir el absolutismo, la opresión de la Iglesia Católica y negar el origen divino de los reyes ante la población. Dentro de los famosos pintores de esta época se destaca Francisco de Goya, quien comenzó sus pinturas en el rococó y terminó en el romanticismo, dejando también una pequeña huella en el neoclasismo, sobre todo en el ordenamiento de sus pinturas. Nada era al azar, se agrupaban en triángulos, cuadros y rectángulos con el fin de distinguir a los personajes. Goya pintó lo bello con una distinguida elegancia, el tiempo que supo destacar de manera majestuosa lo feo o terrible. Vamos con el tema 12, el arte del siglo XIX. A mediados del siglo XIX da inicio la revolución industrial, donde la economía del trabajo manual es reemplazada por la economía en serie o industrialización, generando conflictos sociales y políticos. También comienza la migración de lo rural a lo urbano, ya que la población invade las ciudades donde se encontraban las fábricas. El capitalismo comienza a segmentar la población drásticamente, dando paso a trabajadores asalariados o proletariados. Inician los sindicatos para defender su condición ante los dueños que abusaban de esa autoridad. Los medios de transporte tienen un gran avance, sobre todo ante la gran producción de hierro, dando paso a la creación de ferrocarril que acorta distancias y transportes materiales pesados con más facilidad.
Se crean máquinas para la producción textil, alimentaria y de materiales de construcción, vidrio, entre otros. En este periodo se alejan de lo clásico y de los estilos definidos para las viviendas, creando espacios para la unión familiar. Surge la moda del grabado o dibujo en papeles para empapelar paredes, que al ser bien recibido por la burguesía originó la creación de fábricas de papeles murales. A finales del siglo XIX la arquitectura empieza a salir del estancamiento del neoclasismo y existe gran interés por las áreas amplias y funcionales. Asimismo se popularizan nuevos materiales. Este movimiento artístico recibió diferentes nombres dependiendo del lugar. Por ejemplo, modernismo en España, Art Nouveau en Bélgica, Sucesión en Austria, Liberty en Italia. Al darse cuenta de las grandes posibilidades estéticas del hierro, se dieron las construcciones con este material a partir de piezas prefabricadas que son trasladadas al lugar para ser ensambladas. El vidrio se utilizó sobre todo como un excelente soporte para el cristal en las cúpulas. Las ventanas, cada vez más grandes, tomaban el espacio de ventanales y algunas construcciones reemplazaron completamente los muros. Una obra que se puede representar en este ejemplo es la Torre Eiffel, una estructura construida en su totalidad con piezas prefabricadas, calculado con tal precisión que debían encajar con exactitud. El objetivo de la torre era mostrar que la armonía de las líneas de hierro y probar que la altura no era un impedimento. Antonio Gaudí es un español considerado el más importante de los arquitectos modernos por su gran estilo creativo, marcando en todas sus obras sus 4 pasiones: la arquitectura, la naturaleza, la religión y Cataluña-Barcelona. Gaudí tuvo 3 obras que marcaron hasta nuestros días su estilo. El Parque Güell, un jardín con formas orgánicas, de naturaleza y mosaicos ubicados en Barcelona. La Casa Batlló, remodelada por Gaudí en el interior y exterior, completamente ubicado en Barcelona. Su última obra fue la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, la cual hasta hoy no ha sido terminada, ya que Gaudí no trabajaba con planos, por lo que han tenido que tomar sus elementos para sacar moldes y continuar intuitivamente. Ahora, el romanticismo fue un movimiento ideológico en Europa lleno de sensibilidad adquirida tras la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la Revolución Industrial. Este movimiento se basa en una ideología de actitud de pensamiento, razón y vida que tiene sus raíces en la Ilustración. Ahora el yo comienza a triunfar de alguna manera hacia las muestras de la pintura con temas más contemporáneos basándose en la expresión de sentimientos que se ven reflejados en los rostros de las personas, como por ejemplo el dolor, el miedo. Se dejan al lado los autorretratos aristócratas, los temas religiosos o hechos heroicos y se aproxima a la representación de pasiones, tragedias, batallas, muertes. Ahora, el realismo inicia en Francia, siendo un movimiento que trata de plasmar objetivamente la realidad. Este se vincula con las ideas socialistas definidas a raíz de la Revolución Industrial, por lo que los artistas se enfocaban más en la clase social más desfavorecida, aunque otro grupo de artistas se compromete con el proletariado. Entre sus características se encuentra que la fotografía influye para la pintura, basada en el realismo costumbrista. Los artistas toman conciencia de los problemas sociales y las diferencias de clases. El arte mostraba crudeza, sobre todo en los temas sociales. Los protagonistas de los cuadros son personas comunes como campesinos, obreros y situaciones. La escuela de Barbizon fue formada por un grupo de artistas franceses que se trasladaron al pueblo de Barbizon, cercano a un bosque, con la finalidad de alejarse de los problemas sociales que tenía París. La característica de este grupo fue que se enfocaron e interesaron en el paisajismo, lo cual influiría posteriormente en el impresionismo, ya que renunciaron a las pinturas campestres, enfocándose a analizar minuciosamente la naturaleza. De este grupo salió Jean-François Millet, quien por un corto tiempo estuvo en el ambiente del paisajismo puro, buscando retratar a la gente humilde y campesina rural, expresando su admiración por la gente sencilla y logrando un realismo de la naturaleza extraordinario. Gustave Courbet es otro pintor de la época que se caracterizó por no dar a los rostros una expresión que se debe mostrar para llegar al realismo. Usa temas sociales y de clases marginales. Su realismo es muy criticado por ser demasiado frío. Llega a pintar desnudos femeninos con texturas y esculturas neoclásicas. Su realismo es tal que pinta el vello corporal omitido en esa época. Una de sus obras más populares, inexpresivas y realistas es El entierro de
Ordnance, expuesta hoy en el Día del Museo de Orsay en París. En el último punto de este tema, el impresionismo, uno de los movimientos artísticos más importantes y destacados de la historia del arte, rompe con todo el convencionalismo académico y saca la autonomía de cada pintor. Sus características son: la luz es plasmada de forma diferente sin el uso del blanco, sino con matices de muchos colores. El paisaje es usado con tema principal, sobre todo en los inicios del impresionismo, el aire libre y el cambio de las tonalidades durante el día. La técnica es rápida, con pinceladas largas y discontinuas, acabadas poco precisas. Predomina la técnica del empaste que da realce a los cuadros. Abunda el color, ausencia de perspectiva, mezclaban directamente los colores en el lienzo, algo prohibido por las técnicas anteriores. Este movimiento nace en París a finales del siglo XIX, donde se reúnen varios artistas, un estilo muy criticado en sus inicios por los artistas tradicionales, llamando al nuevo estilo como impresionista de forma despectiva, ya que rompía con todos los contextos. Los temas eran escenas cotidianas, propuestas de vida moderna, como una estación de ferrocarril llena de vapor, un día en el campo con mucho aire, calles parisinas llenas de bullicio y gente, días de campo. De los máximos representantes de este movimiento artístico, que fue el precursor de este movimiento, Edouard Manet, quien rompe lo tradicional de una forma escandalosa, pintando a personajes normales de la burguesía parisina con ropa de la época, y como protagonista del cuadro puso a una mujer desnuda. Otro es Claude Monet, posiblemente es el pintor más reconocido de la época, ya que pintó impresión, vivió muchos años, por lo que pudo dejar muchas obras. El dibujo pasa a planos secundarios, haciendo hincapié en la pincelada rápida y corta. Estudia el efecto de la combinación de colores y los cambios de las luces según la hora del día. Edgar Degas, impresionista más de formas que de color, influenciando por la fotografía que usó como herramienta para captar las escenas que quería pintar. Inició la técnica de pastel y poco a poco fue pasando al óleo, sobre todo para los desnudos. Artistas de esta época es Pierre-Auguste Renoir, autor de las pinturas amables y decorativas con muchas influencias del Tiziano y Rubens en los desnudos femeninos y la figura. Pinta muchos paisajes, pero en especial la vida social, urbana, mostrando vitalidad y juventud, sobre todo con colores más alegres, y se enfoca más en los detalles a diferencia de los demás artistas. Otra de las características de este periodo fue que jugaban con los colores primarios junto con los binarios. De esta forma se acomodaban para crear un color complementario. Por ejemplo, el verde se exalta junto con el rojo y en masas iguales se aprecia un gris. El periodo del postimpresionismo, sus veteranos y los jóvenes pintores de París, así como otros países europeos influenciados por el nuevo estilo, se enfrentan a la necesidad de abrir sus nuevas vías de investigación pictórica. Se siguen usando colores vivos, pero se libera un poco de las manchas y pinceladas rápidas en respuesta a buscar tendencias diferentes como el puntillismo, dibujos marcados, litografía, entre otras, para permitir revalorizar la pintura del arte. Llevan más emoción y expresión a la pintura, resaltando las cualidades de los materiales y volúmenes, anticipando de alguna manera el cubismo. Paul Cézanne, uno de sus mayores representantes, sus temas preferidos son la naturaleza muerta, los paisajes basados en formas puras como cilindros, conos, esferas, dándole volumen con sus pinceladas anchas y consistente. Pero en su época fue muy criticado y rechazado, provocando un retraimiento que lo hizo cambiar de localidad, pintando siempre en aislamiento, pero no afectó el estilo de sus pinturas. Fue Paul Gauguin, que impuso un colorido rotundo, grandes superficies de colores vivos, sobre todo cuando se trasladó a Tahití, donde pintó una gran cantidad de mujeres polinésicas, desnudos y paisajes, mostrando en ellas lo primitivo, salvaje y poético del mundo indígena, cambiando con el Caribe, donde pasó otro tiempo. Toulouse-Lautrec es conocido como el padre del diseño gráfico, ya que además de realizar sus pinturas, comenzó a idear carteles, sobre todo para el inicio del cabaret parisino Moulin Rouge. Uno de mis mayores artistas favoritos, Vincent Van Gogh, vivió en una vida turbulenta que dejó plasmada en sus pinturas, que inició a los 27 años, cuando se dedicó a pintar. Dejó un total de 900 pinturas y más de 1000 dibujos en un periodo de 10 años.
inicia sus pinturas en el impresionismo con fuertes influencias de Toulouse-Lautrec, conocida por una nueva percepción de la luz y el color. Pero también encontramos a Georges Seurat, que fue el creador del puntillismo, un movimiento de carácter científico basado en la óptica de los colores, a lo que corresponde una nueva técnica científica rigurosa. El inconveniente de esta división de tono, dado que la luz es el resultante de la combinación de distintos colores, por lo que la luz en la pintura tiene que resultar del conjunto de muchos puntitos de color que, al ser percibidos por el ojo, recomponen la unidad del color y dan la vibración luminosa, formando la técnica del puntillismo. Bueno, con esto hemos terminado nuestro podcast del tema 11 y 12 de la materia de arte y cultura. Espero que les haya gustado mi explicación sobre estos temas. Hasta la próxima.